allana a reconocer que aparentemente hay algo parecido a la multipropiedad, es decir, una persona o más que tienen propiedades en uno o más clubes. El caso de Felicevich, denunciado por informe especial por el periodista Fernando Agustín Tapia, da cuenta clara, bastante bien nítido y documentado de cómo participa él de la toma de decisiones, ¿no? Dentro de todas las modificaciones que ustedes proponen a las sociedades anónimas deportivas, ¿cómo se ataca ese que es uno de los tantos problemas que afecta al fútbol chileno? Sí, efectivamente, Iván, hoy día tuvimos dos muy buenas reuniones. En la mañana con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro, y en la tarde con el presidente de la NFP, Paulo Milat. Finalmente se han alineado las voluntades y por fin va a haber un apoyo transversal a nuestro proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que está en segundo trámite del Senado, que termina con la multipropiedad en el fútbol. Vale decir, ningún dirigente, ningún representante, ni directa ni indirectamente, puede ser dueño de más de un club, ni del 5%, ni del 1%, ni de nada. Y también se termina con los conflictos de interés de representantes que pueden participar en la propiedad o en la administración de otros clubes, porque va a haber una licencia que se va a otorgar por parte de la NFP y la sanción, y así va a estar establecido en la ley. Si un representante participa en la propiedad o en la administración, van a ser fuertes multas y también que pierda su calidad de representante. Al mismo tiempo, avanzar, como lo conversamos con el ministro Jaime Pizarro en la mañana, con la separación definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile con la NFP. Se va a crear la Liga Profesional, que va a estar separada de la Federación con presidentes distintos, liga además que va a tener la conformación de una sociedad anónima y eso va a permitir mayor transparencia porque va a ser fiscalizada por la Comisión de Mercado Financiero y también por la Unidad de Análisis Financiero, porque no queremos que el narcotráfico, el crimen organizado, las apuestas ilegales se metan en la propiedad o en la administración de los clubes. Senador, a ver, sobre eso dos cosas. Lo último que usted toca, pero primero antes de aquello. Hoy día hay representantes de jugadores que no tienen participación directa, no hay un documento que formalmente les diga que es dueño del club A, B o C, pero en la práctica, y usted me imagino que habrá revisado los antecedentes expuestos en la prensa a propósito de esto, ¿no? Concretamente lo de nuestro programa, se da cuenta que a través de terceros, de fundaciones, palos blancos, sociedades que se constituyen fuera del país, en paraísos fiscales, hay representantes chilenos, argentinos, etcétera, que tienen propiedad en clubes en Argentina, en México, en nuestro país y traspasan a sus jugadores de uno a otro lado, pero no aparece formalmente en la propiedad, por ejemplo, ni Felicevich, ni Pini, ninguno de aquellos. ¿Cómo se persigue eso con este proyecto de ley que está en segundo trámite? Porque efectivamente no aparece un documento donde diga que el dueño del club es quien le está tomando las decisiones, que a la luz de, que tiene sus palos blancos ahí, ¿no? Efectivamente, nuestro proyecto que aprobamos ya el año 2018 en la Cámara de Diputados, ha pasado mucho tiempo, prohíbe que cualquier persona, directa o indirectamente, es decir, por sí misma o a través de partes relacionadas, de familiares, de dependientes, de socios o a través de sociedades cascadas, fondos de inversión, sea dueño directa o indirectamente de otro club o participe como representante. Y la sanción es muy dura, no pueden ser más dirigentes, no pueden ser más representantes. Esto, que es de sentido común, había costado mucho que finalmente se acogiera. Yo sé que se intentaron reformar los estatutos de la NFP. Y la NFP cuando Pablo Milat propuso esto, no tuvo los 4/5 necesarios del Consejo de Presidentes. ¿Por qué? Digámoslo derechamente, Iván, porque como muy bien expone el reportaje de Fernando Agustín Tapia, en esos clubes existían estos conflictos de interés y veían que esta ley lo iba a perjudicar. Pero ahora hay una voluntad política clara de Jaime Pizarro, ministro del Deporte, que tiene una legitimidad en el fútbol, del presidente de la NFP, de apoyar este proyecto de ley. Yo espero que podamos concordar el contenido de estas indicaciones que, reitero, además separan la NFP. Ya no va a existir más la NFP, va a existir la Liga Deportiva Profesional,
separada de la federación, van a tener presidentes distintos y además un anhelo que nosotros tenemos desde la génesis de este proyecto de ley, que es permitir la participación de los socios de los clubes, del socio que va al estadio, que paga su cuota religiosamente, que puedan participar también de la propiedad de los clubes, que puedan nombrar representantes en los directorios, que el fútbol también recupere su legitimidad social. Ahora, incluso el ministro Cordero dijo que podría la NFP perder su calidad, ¿no?, de sociedad sin fines de lucro. Recordemos que es el Ministerio de Justicia el que le da tal calidad. ¿Hay elementos como para hoy día confiar en esta misma NFP? Digamos que como institución es la misma que dijo que en su minuto las cuentas de Sergio Jadue estaban completamente limpias y en orden, y después nos enteramos de que efectivamente es la misma institución. Por eso le pregunto. Y si uno ve los nombres de los dirigentes, son los mismos nombres de dirigentes que han estado por décadas en el fútbol chileno. Incluso pasaron desde el antiguo sistema de propiedad a las sociedades anónimas deportivas y usted los ve hoy día en todos lados. Hace poco, de hecho, se le preguntaba al mismo Pablo Milá, dijo, no, está todo en orden, evadiendo el tema, cuando ya había sido expuesta la denuncia con nombres, con documentos, bien documentado todo. ¿Por qué hoy día la NFP aparece más llana a abrirse a esto? ¿Y cómo se hace para que estos mismos clubes que en el Consejo de Presidentes de la NFP no quisieron votar el cambio de estatutos, hoy día estén de acuerdo? Son los mismos dueños que finalmente son representantes de jugadores. Bueno, van a tener que estar de acuerdo, Iván, porque lo va a establecer la ley. Y la ley obliga de modo generalmente obligatorio, dice el Código Civil. Ellos han entendido que tienen que sumarse a estos cambios. Son demasiados los escándalos que han sido desnudados por ustedes como medios de comunicación. Algunos de ellos venimos denunciando hace mucho tiempo, lo que pasó en mi región, con Club Deportes Ovalles, con Deportes La Serena en su momento, pero en definitiva hay un ministro del deporte que hoy día le ha entregado el respaldo a nuestro proyecto, que va a presentar indicaciones, porque todo lo que dice relación con facultades regulatorias y sancionatorias son de iniciativa exclusiva del gobierno, y se le va a colocar discusión inmediata al proyecto, porque es muy importante provocar su votación y que tengamos por fin la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas aprobada y despachada al Congreso Nacional este año 2023. Senador, ¿y qué pasa con las casas de apuestas que están completamente desreguladas en nuestro país, por no decir abiertamente ilegales, no tributan acá, normalmente se constituyen en paraísos financieros? En el CERNAC no son pocas las denuncias que han llegado, porque hay casas de apuestas online que pagan los premios, pero hay casas de apuestas online que no pagan los premios de las personas que ahí concurren con sus documentos bancarios. ¿Le parece a usted lógico que aparezcan estas mismas tremendas empresas auspiciando desde clubes hasta programas donde se habla de eventos deportivos y con apuestas que usted puede realizar online mientras está siendo transmitido el partido en concreto? Y están completamente desreguladas, y hubo un cambio de mirada. En algún momento se dijo que eran ilegales y ahora se señala que son desreguladas, es decir, no es que estén al margen de la ley, solamente que no se han entrado en legislación, y ahora se las va a normar y no prohibir. Partamos primero por esa vinculación entre estas casas de apuestas y la propiedad de los clubes y la publicidad que se hace de lo mismo. Bueno, efectivamente, y a propósito de conflictos de interés, lo conversamos hoy día con el ministro de Deportes, Jaime Pizarro. Acá hay un proyecto que viene de la Cámara de Diputados que finalmente lo que hace es regular esta actividad, que yo creo que es mejor que prohibir, porque generalmente cuando uno prohíbe todo, termina fomentando las apuestas ilegales. Yo creo que es mucho mejor, como se ha hecho en Europa y en otros países, regularlo, prohibir, obviamente, todo lo que diga relación con conflictos de interés y que se pueda apostar el minuto en que se paralizó el partido, terminar con cualquier vinculación con los árbitros, obviamente que tributen, que paguen impuestos, que sean fiscalizadas por la Comisión de Mercado Financiero, por la Unidad de Análisis Financiero, por el Servicio de Impuestos Internos. Tenemos que despejar cualquier vínculo entre el narcotráfico y el crimen organizado con el fútbol. Por eso vamos a exigir que todos los accionistas sean personas naturales y no personas jurídicas, empresas a través de los cuales se pueden esconder incluso narcotraficantes, personas condenadas por la justicia. A ver, en otras áreas se ha avanzado en prohibiciones. Por ejemplo, usted no puede publicitar productos alcohólicos en camisetas de fútbol.
hay cierto tipo de provisiones, porque evidentemente no conversa una cosa con lo otro y tampoco trata de caer en un provisionismo aquí, pero dentro de las regulaciones, ¿a usted le parece adecuado que clubes de fútbol tengan el auspicio de casas de apuesta? Se puede, en Europa, usted lo sabe, esto terminó incluso con campeones de liga europeo bajando a segunda división por el arreglo de los juegos. Y si el incentivo económico es del orden que se conoce naturalmente, es altamente peligroso que casas de apuesta online participen de la publicidad y tengan negocios con clubes de fútbol. A eso me refiero, Iván, con terminar con cualquier conflicto de interés. Las casas de apuestas no pueden auspiciar la indumentaria de los equipos, no pueden mucho menos auspiciar la indumentaria de los árbitros, por ejemplo. Por eso vamos a observar con mucha detención y mejorar, si es necesario, el proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pero me parece muy importante hacerse cargo de este tema. Ya, pero aquí hay hasta torneos locales que tienen el nombre de una casa de apuestas, por senador, entonces es como taparse los ojos un poco, y usted ve los programas de televisión, sobre todo los de cable, están todos auspiciados por programas de apuestas. Entonces uno también se dice, bueno... Incluso un campeonato nacional... Es lo que le digo, torneo. Sí. Se tiene el nombre de una casa de apuestas. O sea, estamos cerca de que la camiseta de la selección diga acá, no sé qué, online. Sí. Y el torneo nacional que era auspiciado por una AFP, imagínense. Que eso también es una anomalía, porque la AFP tiene que estar preocupado de mejorarle las pensiones a los chilenos. Por eso es muy importante terminar con esos conflictos de interés, regular, prohibir, obviamente, lo que haya que prohibir. Por eso yo celebro la iniciativa que tuvieron los diputados de hacerse cargo de este tema, que es absolutamente complementario a nuestra reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas y a los perfeccionamientos que requiere la Ley de Violencia a los estadios. Senador, vamos a otro tema, hacemos en esta conversación, vamos al tema de donaciones. Hay naturalmente 18 de estas fundaciones que están investigando desde el Ministerio de Justicia. Hay investigaciones de oficio abiertas por la Fiscalía en 9 regiones. Los montos suman casi 14.000 millones de pesos. El ministro Cordero reconocía ayer en una entrevista en Mesa Central, si no me equivoco, lo que había dicho el ministro Montes algunas semanas atrás, que aquí había evidentemente casos claramente de corrupción, pero también dice que falta una suerte de capacitación. Ahí empieza la cosa extraña, como hoy día nos tocaba conversar nosotros con la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, dijo, bueno, es que no se les ha entregado la minuta para saber cómo actuar a estas personas. Entonces, uno dice, bueno, necesitamos una capacitación para entender que no puedo asignar recursos a una fundación en la cual participé hace meses, o necesito una capacitación para entender que las platas de una fundación, que son platas públicas, no pueden ser gastadas en, como dijo el diputado Aedo, completos, calzones y sostenes, para decirlo coloquialmente, como lo dijo él mismo. ¿Es efectivamente un problema de capacitación o acá hay dolo por lo que usted ha logrado recabar de antecedentes? No se requiere una capacitación especial para decirle a los funcionarios públicos que no pueden robar, que no pueden hacerle traspaso a fundaciones, ONG, con las que tienen partes relacionadas, sin licitación, sin exigirles boletas de garantía. Por eso yo celebro este cambio del lenguaje, que el ministro Montes, que el ministro Cordero hablen derechamente de corrupción, porque estamos en presencia objetivamente de casos de corrupción y ya no se hable de desprolijidades como se habló en un primer minuto por parte de la vocera de gobierno. Acá hay un hecho objetivo, la Contraloría ha representado, es decir, ha declarado ilegales convenios por cerca, como dice usted, 14.000 millones, no solamente respecto del gobierno central, sino también de gobiernos regionales. Acá esperamos un avance de la investigación del Ministerio Público. Nosotros como Partido Demócratas nos vamos a hacer parte con la presentación de querellas, lo que nos va a permitir pedir diligencias investigativas. Acá hay una indignación ciudadana. Yo venía caminando por la calle recién desde el Ministerio de Obras Públicas y la gente nos decía en la calle, está realmente indignada y acá tiene que haber una investigación, tiene que haber una sanción acorde a la gravedad de estos delitos, y por eso aprobamos nuestra ley de delitos económicos para sancionar con cárcel delitos como la corrupción y como la colusión.
Ahora, senador, igualmente la ministra vocera anoche también en otra entrevista decía que eran problemas administrativos, algunos de estos errores administrativos, que no todos eran constitutivos de delito. Y citaba el caso de las culturas, de la subsecretaría de las culturas, que le costó la salida de la subsecretaria. Yo no sé dónde usted ve el cambio de lenguaje, porque el mismo ministro Cordero, cuando el mismo ministro Cordero por una parte dice que hay caso de corrupción, por otra parte dice que se necesita capacitación. Entonces uno dice, bueno, ¿con cuál de las dos partes me quedo de esa declaración? Cuando él señala que hay algunos elementos de corrupción aquí, o cuando dice, mira, hay que capacitar a los funcionarios del Estado para ver en qué condiciones se pueden hacer asignaciones. Y perdón, o sea, si uno va a gobiernos regionales, va a los Lagos, donde nos vamos a decir que el gobernador necesita capacitación porque es un funcionario público de larga data, que ha sido incluso parlamentario, y tiene, para no cometer errores, asignaciones reconocidas. Estamos hablando del gobernador Vallespín, que reconoce haber hecho traspasos a fundaciones, 22 traspasos que ni siquiera habían sido tomados todavía por razón de Contraloría. ¿También se requiere ahí una capacitación? Vamos al hecho objetivo, Iván. Y por eso yo hablaba derechamente de corrupción. Cuando la Contraloría General de la República representa convenios por cerca de 14.000 millones de pesos, está diciendo que esos convenios, que esos traspasos no se ajustan a la legalidad vigente. Efectivamente, se puede subsanar las observaciones, pero mientras esas observaciones subsistan, claramente estamos hablando de una ilegalidad. Y estamos hablando de un sistema de traspaso que se hizo sin mecanismos de control o eludiendo los mecanismos de control por parte de la Contraloría General de la República, sin exigir boletas de garantía que se exigen en cualquier contrato. Hoy día cualquier empresa constructora que se asigne a cualquier contrato tiene que entregar una boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. Entonces hay que situar las cosas en su justa dimensión. Esto es grave, por eso nosotros como Partido Demócrata hemos decidido, además de las acciones que pedimos desde el primer momento, que es pedirle al Consejo de Defensa del Estado, que debe defender los intereses del fisco, el patrimonio del fisco. Nosotros, además de eso, hemos resuelto presentar querellas porque queremos pedir diligencias investigativas y hacernos cargo también de la indignación ciudadana que existe con estos casos de traspasos ilegales. Senador, estamos hablando de 18 fundaciones en el caso de justicia. ¿Usted diría que son casos aislados o aquí mirando el conjunto? Tanto las 18 fundaciones que investiga justicia como las que está viendo Contraloría, como las que está investigando el Ministerio Público. ¿Estamos hablando de un mecanismo de defraudación o usted diría que todavía son casos aislados? Porque varias de estas fundaciones están relacionadas directamente con un partido en lo particular, Revolución Democrática, lo cual no quiere decir que Revolución Democrática en su conjunto esté involucrado en estos hechos, pero una parte relevante de estas fundaciones son de RD y están focalizadas, yo le diría, en tres ministerios, muy fuertemente en vivienda, desarrollo social y ahora último el Ministerio de las Culturas y en algunas gobernaciones. Entonces, ¿usted ve un esquema aquí para defraudar platas fiscales o son todavía casos aislados de corrupción o en algunos casos de, no sé si falta a la probidad o ineptitud, si usted quiere, o falta de cursos de capacitación, como dijo el ministro Cordero? Yo lo que veo, Iván, siendo muy responsable, es un sistema de traspasos a fundaciones y ONG que no tenían mayor experiencia en temas sociales como vivienda, obviamente no todos, pero me estoy refiriendo a los que han sido representados como ilegales por la Contraloría, sin mecanismos de control, sin exigir boletas de garantía para beneficiar a personeros políticos determinados, relacionados con partidos que pertenecen a la alianza de gobierno, particularmente del Frente Amplio. Después, ¿cómo se catalogue eso? Si estamos hablando de fraude al fisco, apropiación indebida. El caso, por ejemplo, de Democracia Viva. Le dice el ministro de Vivienda, usted tiene que devolver esta plata. No la devuelven. Bueno, ahí podría configurarse también el delito de apropiación indebida. Pero nosotros confiamos en la Fiscalía, confiamos en la autonomía del Ministerio Público y vamos a colaborar con todas las herramientas que permitan la persecución de estos delitos que
tal como ha dicho el ministro de Justicia, y me quedo con eso, y el ministro de Vivienda, son efectivamente casos de corrupción. Ahora, senador, vámonos al pacto fiscal, donde está incluida la reforma tributaria, porque es parte de los 6 puntos que va a presentar finalmente el Ejecutivo mañana. Había quedado para hoy día la fecha, pero aparentemente todavía las negociaciones no han dado los frutos necesarios. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que avance un pacto fiscal que incluya alzas de impuestos? Le pregunto porque desde la oposición se ha sido muy claro y categórico en decir que no hay piso para aquello. Sin embargo, el gobierno igualmente va a presentar, entiendo que también viene ahorro fiscal, medidas pro crecimiento, temas para combatir más eficazmente la elusión, pero la reforma tributaria está dentro de las 6 aristas eventualmente que se va a presentar mañana dentro del pacto fiscal. Entiendo que el presidente Boric va a hacer una primera presentación y después una bajada la va a hacer el ministro de Hacienda por ahí por el mediodía. No sé si usted tiene más o menos la misma información y si hay agua o no en la piscina para abordar esto desde el punto de vista de las negociaciones políticas. Nosotros, Iván, hoy día como parlamentarios de Demócratas nos reunimos con el ministro de Hacienda para escuchar su respuesta a una propuesta que le hicimos hace algunas semanas, que junto con un pacto fiscal tiene que haber un pacto pro crecimiento, porque si Chile sigue creciendo a tasas mediocres del 1%, no va a poder recaudar nada y no va a poder destinar los recursos que necesitamos para seguridad ciudadana, para salud, para aumentar las pensiones y desde luego la PGU a 250.000 pesos como nos están pidiendo nuestros adultos mayores. La respuesta a ese planteamiento fue positiva por parte del ministro de Hacienda. Tenemos que reactivar la inversión y el empleo. Hay proyectos de inversión por miles de millones de dólares que pueden generar miles de puestos de trabajo que hoy día están atrapados en burocracia. Necesitamos reactivar las concesiones de los hospitales, como el Hospital de La Serena. Vengo saliendo de una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, lo mismo el Hospital de Coquimbo y otros, porque además son obras que generan empleo. Entiendo que lo que va a anunciar el ministro de Hacienda son 2 proyectos, uno que dice relación con bajar la elusión y la evasión tributaria, un objetivo que todos compartimos, y otro que dice relación con aumentar el impuesto a la renta bajo ciertas circunstancias. Ahí nosotros lo que hemos pedido es que las pymes efectivamente tengan una tasa más baja, porque son las que generan más del 70% del empleo, tienen muchos dolores de cabeza para poder acceder al financiamiento, bajarle la contribución de los bienes raíces, por ejemplo, a los adultos mayores, que hoy día están pagando un verdadero arriendo por vivir en su casa, la clase media, que muchas veces terminan vendiendo su casa. No afectar a las pymes, no afectar a la clase media. Veremos, no conocemos el contenido del proyecto específicamente y vamos a evaluarlo y vamos a mejorar los proyectos, que es la actitud que hay que tener cuando se presenta. Senador, pero desde la oposición, y le pregunto, Chile Vamos y también Republicanos han sido bien claros en decir que nada parecido a aumento de impuestos tiene sus votos. Ustedes como demócratas están por también dentro de las medidas, si es que vienen acompañadas de medidas pro crecimiento, medidas para atacar la elusión, ¿estarían por un aumento de los impuestos también o no? Nosotros estamos de acuerdo con un pacto fiscal que vaya de la mano de un pacto pro crecimiento. Si nosotros vemos que hay un equilibrio y se va a reactivar la economía, la inversión, que no se va a afectar a las pymes, que no se va a afectar a la clase media, obviamente estamos dispuestos a legislar, porque entendemos que también la gente quiere ver más carabineros en sus barrios, los adultos mayores quieren un aumento de la pensión garantizada universal, queremos más inversión en hospitales y en salud, y para eso necesitamos recaudar más, pero sin crecimiento no vamos a recaudar nada, y eso yo creo que el ministro de Hacienda está consciente, y probablemente va a tener que hablar no con nosotros, va a tener que hablar con parlamentarios de su coalición que son bastante proclives a trabar la inversión y el crecimiento, que para nosotros es fundamental, para recaudar más y para disminuir la pobreza. Bien, pues senador, le queremos dar las gracias por esta conversación. Senador y vicepresidente demócrata Matías Walker, estamos en contacto, que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Iván. Que esté muy bien.
Vamos con otras informaciones. A propósito de la economía, del crecimiento, son las llamadas madres del comercio en Chile y su protagonismo fue fundamental en el progreso del siglo XX. Estamos hablando de las galerías comerciales, espacios llenos de historia que luchan por permanecer vigentes en medio de los cambios cada vez más rápidos que experimenta nuestra economía. En pleno siglo XX, las galerías comerciales fueron un punto de encuentro para los chilenos. Fue Grito y Plata. El gran lugar del buen comercio en Santiago estaba en las galerías. Pero con la llegada de los centros